Ya le doy la bienvenida a Rodolfo Pablo Trever, analista económico. Rodo, buen viernes, ¿cómo estás? Buen día, Lucas, Leila, ¿cómo están? Bien, compañero, con ganas de escucharte. Hoy que es viernes, si tendríamos que decir el dato económico de las últimas horas, los últimos días, ¿cuál es? Bueno, el dato económico, en realidad financiero, que tiene un impacto después en la economía, lo vamos a explicar. En principio, ayer el Banco Central bajó la tasa de política monetaria a un 60%, o sea que baja la tasa de interés, tanto para los créditos personales como para los plazos fijos. Se reduce la tasa de interés real, porque mientras que la inflación continúa en un sendero superior largamente superior al 100% anual, la tasa de interés real está en un promedio del 60%, quiere decir que si vos hoy en día dejás la plata en cualquier esquema de ahorro en la Argentina, perdés. No hay posibilidad ni siquiera de mantener el poder adquisitivo de la moneda si tenés una posibilidad de ahorro, ¿no? Ese es el primer dato, que es financiero, pero que tiene un impacto real en la economía, porque estamos hablando de que se está licuando de manera acelerada el ahorro de los argentinos, ¿no? Cuando vos tenés una tasa de interés del 60% y perdés más del 100% anual producto de la inflación, lo que haces es, si no la gastás rápido, se te esfuma en la caja de ahorro, se te esfuma en un plazo fijo, se te esfuma en un bono, en un título, en lo que sea, se te esfuma. Entonces, Meses atrás, Rodo, la pregunta nuestra, por lo menos en lo que tenía que ver con el pequeño ahorro de la radio, era ¿qué hacemos? ¿Plazo fijo o dólar? Muchos decían, bueno, mirá, el gobierno lo que te está diciendo es que el peso lo van a eliminar. ¿Cómo decían ellos que era excremento? ¿Qué decía Milei? Algo así. Sí. Eh, bueno, entonces uno cualquiera... decía, che, te están obligando a ir al dólar, cosa que uno no quiere. Exacto. Pero, Están obligando a ir al dólar, pero al mismo tiempo juegan con el poder de, iba a decir la paciencia, pero no es la paciencia, lo que uno puede soportar económicamente, porque te están llevando al dólar, pero el dólar lo mantienen planchado y no lo ajustan, entonces también perdés. Están creando un esquema donde perdés o perdés. perdés o ¿Cuál es el perdés, tal esquema? cual. ¿Cuál es el esquema? Destruir el ahorro de los argentinos para reducir al mínimo la capacidad de aumento del consumo, ¿no? Reducir el mercado interno lo máximo que se pueda. Me parece que ese es el objetivo de final, a fin de, bueno, como decimos siempre, aumentar los saldos exportables, con reprimarizar a la economía argentina como si se pudiera más, pero sí, se parece que se puede más, y al mismo tiempo destruir la moneda nacional, porque en un esquema donde el único resguardo de una expectativa de recuperación de ingresos es ir al dólar, el peso argentino va perdiendo cada vez más valor. Ese es el primer dato, ¿no? El primer dato que es financiero, pero que tiene una Bien. directa relación con lo económico, con lo político, en la vida cotidiana, como todo, ¿no? Y el segundo dato es que por primera vez, a pesar de que Milei estaba haciendo un discurso diciendo que la política monetaria de su gobierno ha tenido éxito producto de que no ha existido emisión monetaria, de que no ha ampliado la emisión monetaria. Al mismo tiempo que Milei decía eso, el Banco Central por primera vez en su gestión de gobierno emitió por recompra de títulos a los bancos, emitió más de 1,1 billones de pesos al mercado. Eso se dio al mismo tiempo que Milei estaba diciendo que la política monetaria tenía un éxito porque no emitía moneda. Bueno, más de 1 billón de pesos se emitieron al mercado en los últimos 3 días porque los bancos tenían carencia de liquidez, carencia de pesos. Y a ver, ¿y esos pesos que están emitiendo, a dónde van? Bueno, y ahí está. ¿Por qué? Y ahora vamos a hacer como hicimos con lo otro, vamos a traspasarlo a el impacto económico, político que tiene esto. ¿Por qué? En principio los bancos tenían carencia de liquidez, porque los bancos en todo este proceso han dolarizado carteras, han pasado lo que anteriormente eran, no ha aumentado el pasivo remunerado del Banco Central, ha aumentado la cantidad del Banco Central a cambio de que siga aumentando ese pasivo remunerado, ha ofrecido bonos del Ministerio de Economía, bonos del Tesoro en dólares y otros en pesos, pero ajustados al tipo de cambio. Entonces ha habido un traspaso de esos pesos, que es el ahorro nacional nada más que está en manos de los bancos. Esos pesos, ha habido un traspaso a bonos dolarizados, a deuda externa y a bonos atados al tipo de cambio.
ese apetito y otro esquema directamente de dolarización que le piden algunas empresas para jugar capitales. Milei el otro día decía que se habían comprado 15.000 millones de dólares en el mercado único libre de cambios, que el Banco Central había comprado 15.000 millones de dólares. Sin embargo, las reservas del Banco Central solamente crecieron 8.000 millones de dólares. Quiere decir que hubo 7.000 millones de dólares de esos 15.000 que se utilizaron para giro de dividendo, para fuga de capitales, para nutrir los capitales extranjeros de las empresas, los capitales fuera del país de las empresas. Y además acumuló una deuda por importadores por BOPREAL de 10.000 millones de dólares. Quiere decir que si uno hace el balance general, el Banco Central tiene menos dólares que cuando inició la gestión de Javier Milei. Bueno, ese giro de plata de los pesos a los dólares de los bancos hizo que ahora el Banco Central tenga que darle pesos para que no haya un problema financiero en la Argentina. Todo entra dentro del mismo esquema de lo de la tasa de interés, deprimir el valor de la moneda argentina e ir a un proceso constante de dolarización. Ahora, ¿cuál es el punto débil donde falla este proceso? Es que vos no podés hacer toda una política tendiente a destruir la moneda local y a poner la moneda dólar como moneda nacional sin que vos tengas dólares. Es como querer hacer algo sin la materia prima, ¿no? Tenés los dólares, no tenés los dólares porque es mentira que el Banco Central tiene más dólares que antes, por lo que anteriormente expliqué. Sí. Tiene solamente 8.000 millones de dólares más, pero acumuló desde el inicio de la gestión una deuda de importadores de 10.000 millones de dólares, quiere decir que tiene menos que antes. En algún momento eso se tiene que pagar. Entonces, vos no podés hacer todo el esquema de dolarización sin tener dólares. Claro. Rota, una consulta, porque hasta hace poco decíamos, bueno, el dólar sigue planchado en parte porque hay sectores de la clase media que deciden vender sus dólares para poder llegar a fin de mes, para poder costear una vida cada vez más cara en el país. ¿Esto pensás que sigue siendo así? Porque el dólar va subiendo, el dólar ilegal, ¿no? Estoy hablando muy a poquito, sigue en 1.000, ahora está en 1.055, pero está manteniendo un ritmo muy lento de devaluación nuestra moneda, en este caso, ¿no? Si lo medimos con el dólar ilegal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aumenta? Un comentario al pie. Dólar ilegal y es como que es un dólar oficial, ¿no? Ya lo tomamos claro. Como que el propio gobierno dice, no, porque el dólar ilegal, el blue, ¿no? Le dicen ellos. Mamadera, disculpa, Ley. No, la pregunta es esa. ¿Se mantiene en esos niveles el dólar blue porque la gente sigue vendiendo dólares o cómo se explica? Sí, en principio esto, cuando hablamos de que el Banco Central ha comprado 15.000 millones de dólares, estamos hablando de que hay todavía un drenaje, una succión, no solamente de ahorristas, de pequeños y medianos ahorristas argentinos, sino también de venta de dólares de empresas, de pequeñas y medianas empresas que están quemando lo que tenían para subsistir. Está ese esquema todavía, pero ese esquema tiene un corto alcance, no se puede vivir con ese esquema. Ya le está faltando los dólares. Cuando nosotros recién explicamos que la deuda por importadores del periodo es superior a la cantidad de dólares que creció la reserva del Banco Central, estamos diciendo que no alcanza con eso, porque vos no podés mantener todo el tiempo un esquema deficitario de aumentar más la deuda que el ingreso de dólares. Entonces, en algún momento, irremediablemente, en este esquema, el gobierno va a tener que decir, bueno, vamos a devaluar vamos a devaluar un 40, un 30, 40, 50% para que ese esquema que ahora es deficitario, que nos tiene 2.000 millones de dólares abajo, que pase a ser superavitario producto de que no haya tantas ventas de parte de los que tienen que quemar los dólares, claro. O que haya más ingresos, mejor dicho, que haya más ingresos de muchos exportadores que están esperando ese salto del tipo de cambio, que leen estos parámetros económicos igual que yo, dicen, bueno, en algún momento va a tener que haber una devaluación y hasta que no exista esa devaluación no vamos a vender no vamos a liquidar nuestras exportaciones porque estaríamos perdiendo mucha plata. ¿Eso cómo viene, Rodo, el tema de...? Recordemos que las exportaciones, el Banco Central las paga en pesos, por lo tanto el tipo de cambio está directamente relacionado con la ganancia de las exportadoras al momento de liquidar
los granos. ¿Y cómo viene la liquidación de la cosecha? Muy baja, inferior a periodos anteriores, no comparable con lo de la sequía, porque lo de la sequía ha roto todos los récords negativos, pero sí menor a años anteriores. Entonces hay claramente una especulación en ese sentido y hay una presión de los grandes grupos exportadores a que esa devaluación se haga lo antes posible. Del otro lado está la promesa de, bueno, vamos a conseguir los dólares, por lo tanto ustedes aguarden, liquiden, dennos ahí la ayuda para que una vez que aparezcan los dólares nosotros podamos seguir con este proceso que también los va a beneficiar a ustedes, porque en definitiva, si aumentan los saldos exportables y la economía argentina se deprime, los mayores beneficiados son los grupos exportadores, ¿no? Está esa puja de intereses intrapoder económico extranjero que convive dentro del gobierno. Lo que está totalmente ausente, se ve claramente en este gobierno, es el interés nacional, el interés popular, está totalmente fuera de discusión. Cualquier política que pueda llegar a ser lógica dentro de cualquier ideología político-económica de un país, ¿no? Ni liberal, ni socialista, no hay ninguna lógica que pueda sustentar las políticas económicas que está haciendo este gobierno. Son todas antinacionales. Hablamos del tema financiero, hablamos del tema dólares, porque el gobierno el otro día estuvo en Estados Unidos, Caputo y Pose, diciéndole a la CIA que intervengan para que el FMI nos liquide 15.000 millones de dólares. Hablaste recién de cómo aumenta la deuda externa, de cómo la Argentina se primariza, y ahí hay una clave, que es la industria. Es decir, a este ritmo, Rodo, nos encaminamos en lo que en los 90 fueron, diríamos, 3 años de esa destrucción y un desempleo de 2 dígitos. Ahora va a ser todo más rápido, ¿o no? Sí, porque en los 90 nosotros contábamos con una espalda que venía. Recordemos que la Argentina tenía una matriz industrial muy fuerte, industrial, antes de la dictadura militar, y esa matriz hasta la década del 90 no se terminó de romper. Ni los milicos ni los radicales habían logrado destruir totalmente esa matriz industrial, como sí lo hizo Menem. Por lo tanto, la espalda económica y todo el producto del ingreso de dólares que se dio, producto de las privatizaciones que se dio en el menemismo, le dieron espalda para sostener durante un tiempo largo ese proceso. Ahora en la Argentina, después de años y de décadas de no haber aumentado su matriz industrial, su capacidad productiva en gran escala, de no haber hecho inversiones de capital en la Argentina, no tiene nada, tiene muy poco para vender en materia industrial, tiene muy poco para aguantar ese proceso de saqueo que está imponiendo Milei. Por eso los procesos son más acelerados. No porque sean más acelerados estos tipos, sino porque la Argentina tiene una espalda mucho menor a la que tenía a principios de la década del 90. La matriz industrial argentina no se ha recuperado del proceso de reprimarización que ha sufrido desde 1976. No hubo un vuelco a una matriz industrial en ninguno de los periodos, y eso hace que la espalda económica de la estructura industrial argentina sea cada vez más chica. Hay una lectura en lo que decís del kirchnerismo que me gustaría reponer. En el kirchnerismo se recupera la industria, pero sobre la capacidad ociosa, y después hubo poca inversión. No se logró romper el cuello de botella porque los grupos económicos en algunos casos invirtieron, pero en otros casos no. Exacto, la capacidad ociosa instalada en la Argentina en el año 2013 estaba en un 50%. El kirchnerismo lo que bien hizo es ponerla al tope, esa capacidad instalada, con un proceso de redistribución de los ingresos muy bueno, muy acertado, pero por no tener una voluntad política de invertir, de tener una política desde la planificación económica, de invertir desde el Estado en el aumento de esa matriz productiva, en cometer el error de esperar del que capital privado lo haga, esa matriz industrial, esa capacidad instalada no creció. Entonces el techo de la política económica del kirchnerismo fue la capacidad instalada que la Argentina tenía, fue la voluntad política de los empresarios privados en aumentar y con mucho subsidio estatal. Chernovsky, cuando armó la CIAM, aquí muy cerquita de la radio, en Avellaneda, la reabrió con fondos del Estado.
vino el macrismo, se hizo importador. Bueno, son estos empresarios que a veces reivindican y uno dice, pero estos tipos son unos planeros, realmente no son burguesía nacional. El kirchnerismo apostó al capital privado y el capital privado le pagó como pagó en toda la historia económica mundial, en todos los países del mundo, Claro. y eso hizo que el techo de crecimiento tenga un límite, ¿no? Entonces, la espalda industrial de la Argentina en estos momentos es mucho más chica que lo que era en la década del 90, y esto hace que nosotros en las familias argentinas se sufran los efectos de este proceso de saqueo de una forma mucho más rápida, ¿no? Hoy no tenemos, hoy la Argentina a principios de la década del 90, el porcentaje de la población económicamente activa trabajando en blanco superaba el 60%. Hoy este gobierno tomó, esta última profundización del proceso de saqueo tomó a la Argentina ya con un nivel de trabajo en blanco inferior al 49%, que ahora lo está llevando que lo llevó al 40%, ¿no? Entonces, ya las condiciones preexistentes de este último proceso de profundización del saqueo son mucho peores que las que teníamos años atrás. Rodo, querido, un fuerte abrazo para vos y para el perro. ¿Cómo se llama el perro? San, siempre aparece, porque me escucha hablar con la computadora y dice, ¿qué carajo está haciendo este ¿Qué tipo? está haciendo este? Y se pone preocupa. nervioso y empieza a dar vuelta por la mesa, me pega en la mesa, empieza a llorar. Bueno, pero estás concentrado. Gracias, amigo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hincha de San Lorenzo. Rodolfo Pablo Trever.